Un soldado, un hermano nuestro, pasó 30 años en el infierno, conociendo a todo el mundo, desde expresidentes estadounidenses hasta los nombres más famosos. Ha decidido compartir esta increíble experiencia con nosotros. Ahora, estoy a punto de empezar a leer su testimonio. Soy el sargento John Michei. Tengo 34 años y he estado sirviendo en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante 12 años. A lo largo de los años, me he enfrentado a muchos desafíos, intensos tiroteos, patrullar colinas heladas, esquivar bombas que explotan. Todo es parte de llevar este uniforme todos los días. Cada vez que cumplo con mis deberes, recuerdo mi responsabilidad tanto para con mi país como para con los hermanos con los que lucho. Las dificultades y el dolor que conlleva este trabajo se equilibran con la disciplina y el coraje. Ser un marine no es solo un trabajo, se ha convertido en una forma de vida para mí. Pero antes de cada misión, siempre llevo algo pequeño en el bolsillo, una foto de mi hijo, Jack. Tiene 7 años, está lleno de vida y su sonrisa es lo suficientemente brillante como para ahuyentar cualquier oscuridad. Su rostro me da una razón para volver, pero aquí, en medio de la lucha, no hay garantías para el futuro. Las promesas que le hice resuenan en el fondo de mi mente. Pero ahora, al encarar esta misión, tengo una sensación diferente, como si esta fuera a ser más difícil que las otras. Esa mañana, mientras nos preparábamos, había un silencio extraño en el aire. La tensión en el campamento era intensa. Todos sabían en qué nos estábamos metiendo, pero nadie quería decirlo en voz alta. Nuestra misión era penetrar profundamente en territorio enemigo y asegurar un puesto de control crucial. Este objetivo restringiría significativamente los movimientos del enemigo, pero iba a ser peligroso. Mientras mi equipo y yo salíamos en convoy, podíamos sentir el peso presionándonos, física y emocionalmente. Tan pronto como hicimos el primer contacto, las cosas se pusieron mal rápidamente. Explosiones y disparos estallaron a nuestro alrededor, llenando el aire. El polvo y el humo nublaban nuestra visión. Agarré mi rifle con fuerza y miré a mi alrededor, mirándome a los ojos. Vi la misma determinación y miedo en todos ellos. Las ondas de choque de las bombas que estallaban me sacudieron hasta la médula, y con cada paso, podía sentir las vibraciones resonando bajo mis pies. Por un momento, creí escuchar la voz de Sam, pero el caos ahogó todo. Luego fue como si el tiempo se congelara por un segundo. Una bomba cayó del cielo con un chirrido ensordecedor, y cuando impactó, todo se puso en cámara lenta. Sentí que me lanzaban al aire como si cada cuerda que me sujetaba al suelo se hubiera roto. Cuando caí al suelo, el dolor en mi pecho era indescriptible, como si todo mi cuerpo se hubiera hecho añicos. La suciedad y los escombros me cubrían. Mi visión se estaba desvaneciendo y cada respiración se hacía más débil. Había un zumbido en mis oídos, y un profundo silencio cayó sobre todo. El rugido de la guerra parecía distante, reemplazado por un vacío pesado. La presión en mi pecho seguía aumentando y mi respiración se hacía cada vez más difícil con cada segundo que pasaba. Mi mente comenzó a nublarse y el mundo se hundió lentamente en la oscuridad. En ese momento, mi vida pasó ante mis ojos. En un instante fugaz, pensé en el rostro de Jack, su sonrisa, que siempre había sido un faro para mí, instándome a regresar. Pero esta vez, se sintió diferente. Esta vez, sentí que estaba demasiado lejos. A medida que la oscuridad descendía, se aferró a mí como un sudario, sofocando mis sentidos. Mi respiración vaciló y todo se volvió negro. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré envuelto en una oscuridad que lo consumía todo, tan espesa e impenetrable que parecía casi tangible. El aire era pesado, opresivo y lleno de una mezcla repugnante de azufre quemado y el hedor de carne podrida. Cada respiración era una agonía, como si la misma atmósfera estuviera luchando por asfixiarme. Bajo mis pies, el suelo era irregular y frío, las piedras irregulares debajo de mí parecían latir con el sufrimiento acumulado de innumerables almas atrapadas aquí a través de los siglos.
Cuando di un paso tentativamente hacia adelante, noté un resplandor distante, llamas rojas parpadeando en la distancia, cortando la oscuridad opresiva. Sin embargo, estas llamas no emitían calor, solo un miedo escalofriante que se hundió en mis huesos. Parpadeé, tratando de concentrarme en mi entorno. Estructuras imponentes surgían de las sombras, enormes mazmorras hechas de piedra y metal. Barras de hierro oxidadas se alineaban en las paredes, y detrás de ellas había innumerables personas, todas encadenadas, sometidas a un tormento indescriptible. Algunos estaban envueltos en llamas que los devoraban sin consumirlos, otros se pudrían, colgando flácidos contra las frías paredes de piedra. Sus gritos llenaban el aire, interminables y perturbadores, resonando por los pasillos y cavando en lo más profundo de mi alma. Justo cuando intentaba moverme de nuevo, mi mirada se vio atraída por unas figuras que emergían de la oscuridad. ¡Demonios! Elevándose sobre mí, sus formas retorcidas eran una fusión grotesca de bestia y humano, con miembros alargados y rasgos grotescos que parecían retorcerse y cambiar al moverse. Sus ojos ardían con una furia hueca, llenos tanto de ira como de un vacío profundo y hueco. En sus manos, llevaban instrumentos de tormento, cadenas, látigos, ganchos, cada demonio encarnaba un método diferente de tortura. Se hizo evidente que cada uno era un agente del sufrimiento, un maestro de su propio y cruel diseño. El miedo se apoderó de mí, frío e implacable, cuando me di cuenta de lo que me esperaba. Mientras avanzaba, uno de los demonios se acercó, su sola presencia cortaba el aire como una fuerte ráfaga de viento. El peso de su proximidad me oprimía y mi respiración se volvió dificultosa, como si el solo hecho de estar cerca de él estuviera drenando los últimos restos de mi espíritu. Observé, con el corazón palpitando, cómo los demonios atacaban a los prisioneros sin piedad. Sus rostros, una vez humanos, ahora estaban grotescamente distorsionados, retorcidos hasta quedar irreconocibles por una agonía implacable. Sus ojos, huecos y sin vida, rebosaban de un tormento que parecía extenderse mucho más allá del mero dolor físico, un tormento impregnado de arrepentimiento, el peso de sus pecados grabado en sus propias almas. Cada prisionero llevaba las marcas de una vida vivida una vez, pero aquí, esas marcas no eran más que restos frágiles, desmoronándose bajo el peso aplastante de un sufrimiento sin fin. Algunos estaban encorvados, agobiados por los pecados que nunca podrían expiar, mientras que otros parecían estar consumidos de adentro hacia afuera, ahuecados por un vacío insaciable que roía su núcleo. En aquel lugar no había tregua, ni piedad, ni esperanza. Solo la certeza del castigo eterno y el abrazo sofocante de un dolor sin fin. La oscuridad que lo envolvía todo era más que la ausencia de luz, irradiaba un miedo profundo y opresivo que parecía calar en mis huesos. Los gritos angustiados de los prisioneros, las risas frías y burlonas de los demonios, todo resonaba en mis oídos, una cacofonía interminable que amenazaba con abrumarme. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, mi fuerza menguaba bajo el peso de la desesperación que se aferraba al aire. Justo cuando pensaba que no podía seguir, oí pasos que se acercaban. Eran deliberados, medidos y diferentes del caótico arrastrar de las otras almas atormentadas. Lo que se acercaba a mí no era un demonio monstruoso ni un prisionero destrozado por un tormento interminable. Esta figura era algo completamente distinto. Envuelta en una túnica larga y negra, su capucha arrojaba una sombra impenetrable sobre su rostro, salvo por dos ojos brillantes que brillaban con un brillo espeluznante debajo de la capucha. Su presencia era imponente, casi serena en medio del caos. Se detuvo justo frente a mí y cuando habló, su voz resonó en el vacío, tranquila, pero desconcertantemente poderosa, como si el aire mismo se doblegara a su voluntad. Jon Michel, dijo, su tono llevaba el peso de la inevitabilidad. Te estábamos esperando. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Esto no era un simple encuentro, era algo mucho más deliberado, mucho más personal. Había una crueldad gélida en su voz, del tipo que parecía comprender cada debilidad, cada defecto enterrado en el alma humana, y estaba ansiosa por explotarlos.
Un escalofrío profundo e inquietante me recorrió porque tuve la aterradora sensación de que este ser no solo sabía quién era yo, sino que también entendía exactamente por qué estaba aquí. A medida que se acercaba, su rostro comenzó a enfocarse. Sus ojos, dos vacíos negros infinitos, parecían devorar la luz que los rodeaba. Una sonrisa torcida se curvó en sus labios, exudando un placer enfermizo, como si se deleitara en decidir el destino de cada alma atormentada atrapada en este lugar abandonado. No entiendo, tartamudeé, mi voz delataba el temblor que tanto me esforzaba por reprimir. No sé dónde estoy ni por qué estoy aquí. ¿Es esto el infierno? La sonrisa de la figura se ensanchó, pero no había calidez, solo una satisfacción maliciosa. Sacudió la cabeza lentamente, sus movimientos deliberados. Sí, esto es el infierno, respondió, la frialdad en su voz ahora más palpable. Pero este no es un lugar de tormento común. Esta es una mazmorra sin fin, un lugar donde se mide el peso de tus pecados y tu castigo se aplica en consecuencia. Hizo un gesto a nuestro alrededor, y la oscuridad sofocante pareció cambiar, enfocando más nítidamente el horrible paisaje. Estructuras imponentes de piedra retorcida y hierro se extendían hacia un cielo que ya no existía, mientras que pozos interminables de desesperación se abrían debajo, tragándose todo a su paso. Cada alma aquí sufre por las decisiones que ha tomado, continuó. Al igual que tú lo harás. Tragué saliva con fuerza, obligándome a encontrarme con su mirada a pesar del terror que me corroía. ¿Pecados? Repetí, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué pecados? Solo estaba cumpliendo con mi deber. Estaba sirviendo a mi país, defendiéndolo en la guerra. Las palabras se sintieron vacías y huecas, como si no fueran nada más que un escudo frágil. Mientras hablaba, la duda empezó a apoderarse de mi mente. ¿Era eso todo lo que tenía que decir? La figura soltó una risa, pero no era un sonido de alegría. Era cortante y cortante, como una cuchilla que raspa contra una piedra, atravesándome con facilidad. Te aferras a tus justificaciones, pero en el fondo, sabes la verdad, dijo con voz implacable. Tu lista de pecados es larga, Ion. Y el primer paso para enfrentarlos es admitirlo ante ti mismo. Cada acto de violencia que cometiste en nombre de la guerra, cada vida que ignoraste porque no te convenía preocuparte, todo te ha llevado a este momento. Sus ojos se clavaron en los míos como si buscaran los rincones más profundos de mi culpa. No siempre se trata de las decisiones que tomas, continuó, con un tono frío e implacable. A veces, se trata de las decisiones que no tomas, los momentos en los que te quedaste de brazos cruzados y dejaste que la crueldad se desatara, cuando podrías haber hecho algo pero elegiste el silencio en su lugar. Intenté controlar mi respiración, pero el aire en ese lugar era denso y opresivo, y me pesaba como si fuera el peso de mi pasado. Yo solo estaba siguiendo órdenes, susurré, las palabras vacilaron al salir de mis labios. Se sentían tan débiles, tan inútiles, como si no tuvieran ningún significado en ese lugar. ¿Podrían esas palabras realmente protegerme de lo que estaba por venir? La figura volvió a sacudir la cabeza, lentamente, casi con tristeza. No había piedad en esos ojos vacíos y brillantes, ningún atisbo de comprensión. Las excusas no te salvarán aquí, dijo con firmeza. Tu destino ya está sellado. ¿Órdenes? Esa es la excusa tras la que se esconde todo soldado, dijo, con la voz llena de desdén. Pero aquí, nada permanece oculto. La ira que supura en tu interior, el odio y la indiferencia hacia quienes te rodean, esas fueron las semillas de tus pecados. Y ahora, esas semillas han florecido, echando raíces en el suelo mismo de tu castigo. Mientras hablaba, extendió la mano e hizo un gesto de barrido en el aire. Un vívido tapiz de imágenes estalló ante mis ojos, una inquietante presentación de diapositivas de los momentos más sangrientos de la guerra, soldados abatidos en su mejor momento, explosiones que estallaban en una cacofonía de caos, rostros inocentes atrapados en el fuego cruzado, sus vidas extinguidas demasiado pronto.
No son solo los combatientes enemigos a los que te enfrentas aquí, continuó, con un tono escalofriante. Se trata de las víctimas civiles, inocentes cuyas vidas quedaron destrozadas por las decisiones que tomaste. Cada una de estas tragedias solo ha profundizado la oscuridad dentro de tu alma. Sentí una marea de culpabilidad que crecía dentro de mí, una ola que traté desesperadamente de reprimir. Pero no podía reprimirla. ¿Cómo podría? Las imágenes pasaban incesantemente por mi mente, y con cada una de ellas, mi corazón se hundía más en la desesperación. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pregunté, con la voz temblorosa, un susurro frágil al borde de romperse. No estaba segura de estar lista para escuchar la respuesta. La figura levantó la cabeza ligeramente y una leve sonrisa bailó en sus labios, una sonrisa que no contenía calidez. Ahora, respondió, cada palabra precisa y deliberada, cumplirás tu sentencia aquí por un total de 30 años. Soportarás tu sufrimiento a través de las distintas capas del infierno. Cada 5 años, te encontrarás en una capa diferente, y la naturaleza de tu dolor y tormento evolucionará en consecuencia. Su voz permaneció tranquila, pero la dureza subyacente me atravesó como una daga, helando hasta lo más profundo. Los primeros 5 años los pasarás junto al río de fuego. Aquí, las almas están sujetas a una llama inextinguible, un resplandor que nunca se extingue. Serás consumido por el fuego, pero nunca perecerás del todo. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara antes de continuar. Los próximos 5 años te verán confinado en la mazmorra helada. En este lugar, el frío cortante te envolverá lentamente en hielo, congelando tu cuerpo y tu espíritu, pero nunca te concederá la misericordia de la muerte. En cambio, sufrirás sin fin, atrapado en un limbo gélido que roba el calor de tu propia esencia. Mientras asimilaba sus palabras, un terror sofocante me envolvió. Este era un destino peor de lo que podría haber imaginado, una eternidad marcada por la agonía y la desesperación, y no había escapatoria. Me encontraba al borde de mi tormento, con la realidad de mis pecados expuesta ante mí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, una reacción visceral al terror que se apoderó de mi corazón. Y luego qué, logré preguntar, mi voz apenas era un susurro. ¿Cuánto durará este castigo? En la tercera capa, continuó, con su voz firme e implacable, descenderás a los pozos del arrepentimiento. Aquí, te verás obligado a revivir cada error y cada lección de tu pasado, una y otra vez, y cada repetición te cortará más profundamente el alma, amplificando tu dolor y tu arrepentimiento. Y en la cuarta capa, te encontrarás en el Valle de la Caída, un lugar donde la sensación de caer es eterna, pero nunca tocarás el suelo. El peso de sus palabras me abrumaba como un pesado sudario. Estaba destinada a atravesar las capas del infierno durante 30 años agonizantes, cada uno lleno de su propio tormento único. No habría respiro, ni salvación, solo un ciclo interminable de sufrimiento que me atraparía en su implacable control. La figura se inclinó más cerca, su mirada penetrando mi ser, y agregó una revelación final: los últimos 5 años los pasarás en el cementerio de las almas. Aquí, te encontrarás con todas las personas que perdiste, pero nunca podrás llegar a ellas. Morirán y volverán a la vida ante tus ojos, una y otra vez, atrapadas en un ciclo interminable de existencia en el que nunca podrás penetrar. Mientras el último destello de esperanza se extinguía dentro de mí, sentí que el peso de mi castigo inminente se asentaba más profundamente en mis huesos. Este era el abismo donde pagaría por mis pecados, y la realidad de mi destino comenzó a sentirse abrumadoramente sofocante. Me encontré en el río de fuego, rodeado de llamas abrasadoras. El aire brillaba con calor mientras rocas ardientes y ríos de lava se retorcían y agitaban a mi alrededor, convirtiendo cada segundo en esta capa en una tortura. Las llamas lamían mi piel, pero era más que un dolor físico, arañaban la estructura misma de mi alma, intensificando la angustia que sentía en lo más profundo. Con cada paso agonizante hacia adelante, escuché una voz que se alzaba desde el caos en la distancia. Al acercarme, reconocí los gritos: era Michael Jackson.
Sus manos estaban envueltas en llamas, el artista una vez celebrado ahora era una mera sombra de su antiguo yo, atormentado por el mismo fuego que ardía a su alrededor. Los ecos de sus viejas canciones se entrelazaban con sus gritos, creando una melodía inquietante que resonaba con un profundo arrepentimiento. La mirada en su rostro lo decía todo, era un rostro desfigurado por el dolor, como si hubiera llegado a comprender que el legado que había construido en el mundo de arriba importaba poco en este reino infernal. Aquí, el peso de las decisiones pasadas pesaba con fuerza, un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes podían verse consumidas por la oscuridad. Antes de que pudiera aventurarme más en este paisaje helado, un demonio se lanzó desde las sombras y me arrastró hacia la mazmorra helada. Al instante, el frío brutal del infierno se filtró en mis huesos, un frío cortante que minó el calor de mi propia esencia. Aquí, las almas estaban atrapadas en un estado de congelamiento perpetuo, su sufrimiento palpable en el aire. Cada movimiento se sentía como una tarea ardua, mis extremidades se volvían más pesadas con cada paso vacilante. Cuando miré a mi alrededor, mis ojos se posaron en una figura familiar, Kobe Bryant. Estaba envuelto en hielo, rodeado de cristales brillantes que parecían capturar y reproducir los recuerdos de su vida, cada uno congelado en el tiempo. Su rostro tenía una expresión de horror congelado, un grito grabado para siempre en sus rasgos. Cada respiración que tomaba traía el frío penetrante más profundamente en su ser, y el peso de la gloria perdida colgaba pesadamente a su alrededor, sofocándolo en su intensidad. Cerca, vi a Paul Walker. La velocidad y la emoción que una vez habían definido su existencia se volvieron insignificantes en este reino gélido. Sus manos estaban dolorosamente pegadas a bloques de hielo como si incluso el esfuerzo de moverse fuera una forma cruel de tortura. Su espíritu vibrante parecía disminuido, atrapado en un mundo donde la emoción de la vida había sido despojada, dejando atrás solo la angustia de la inmovilidad. Al adentrarme más en esta capa, sentí que el tejido mismo del tiempo se deshace en los pozos del arrepentimiento. Aquí, los recuerdos, los errores y los arrepentimientos se enroscaban sin fin, atravesando las almas atrapadas en este tormento. A lo lejos, vi a la reina Isabel sentada en una piedra que parecía un trono, pero que parecía pesarle. La corona que reposaba sobre su cabeza, que antaño había sido un símbolo de poder, ahora parecía una pesada carga. Su expresión se perdió en una neblina de recuerdos de sus años reales, pero en ese lugar, los títulos y el poder no tenían ningún valor. El dolor que emanaba de lo más profundo de su alma se manifestaba en su rostro, reflejando la verdad de que todo lo que alguna vez consideró querido carecía por completo de significado aquí. A medida que seguía navegando por ese paisaje helado, surgieron más rostros familiares, cada uno de ellos un inquietante recordatorio del pasado. Richard Nixon y George W. Bush estaban atrapados en el Valle de la Caída, atrapados en un descenso sin fin. El rostro de Nixon estaba grabado con un profundo arrepentimiento y vergüenza, como si cada segundo que pasaba añadiera peso a su alma ya agobiada, arrastrándolo aún más hacia la desesperación. George W. Bush flotaba cerca, perdido en los ecos de las decisiones de guerra que definieron su presidencia. Con cada caída, quedaba suspendido en el aire como una bomba que nunca detonaría, mientras las consecuencias de sus decisiones lo perseguían implacablemente. En este reino infernal, estaba claro que nadie se libraba del peso de sus decisiones pasadas. La comprensión de que incluso los más poderosos entre nosotros podían verse reducidos a meras sombras de sus antiguos seres pesaba mucho en mi corazón, amplificando mi propia sensación de terror mientras contemplaba el camino que tenía por delante. A medida que vagaba más profundamente por las capas del infierno, descubrí que el tormento de cada alma se desarrollaba en dimensiones cada vez más angustiosas. Después de 5 años agotadores, fui arrojado al cementerio de las almas, una extensión escalofriante donde estaba rodeado por los espíritus de todas las personas que había perdido. En esta capa implacable, me vi obligado a presenciar sus muertes repetidamente, un espectáculo agonizante que reflejaba el dolor de mi pasado. A unos pasos de distancia, un demonio hizo un gesto hacia un grupo de almas apiñadas. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos hundidos y fantasmales, carentes de la calidez de la vida.
Entre ellos había rostros familiares, amigos que había perdido durante la guerra, tal vez víctimas de mis propias decisiones equivocadas. Me acerqué a ellos, desesperada por conectar, pero mis manos los atravesaron como si fueran niebla. Cada uno de ellos encontró su fin una y otra vez, y todo lo que pude hacer fue permanecer impotente, como un mero observador de su tormento. En esta capa, también me encontré con políticos y estadistas de renombre, sus propios destinos tortuosos eran un reflejo de las decisiones que habían tomado en la vida. Ronald Reagan fue interrogado implacablemente por un demonio, la confusión y la impotencia grabadas en su rostro. Ninguna excusa o discurso político pulido podía protegerlo de la dura realidad que enfrentaba en este reino. Andrew Jackson se enfrentó a los fantasmas de su pasado, sus ojos ardían de venganza mientras le recordaban el sufrimiento que había infligido a los pueblos nativos. Cada interacción se sentía como una daga, un recordatorio de que sus legados estaban eclipsados por el dolor que habían causado. Cada momento que pasé en este paisaje infernal profundizó mi comprensión del sufrimiento que me rodeaba. Cada alma que se encontraba allí debía lidiar con las consecuencias de sus errores y pecados, aquellos condenados a quemarse en el río de fuego, a congelarse en la mazmorra helada o a revivir sus remordimientos en los pozos del arrepentimiento. Este ciclo interminable de tormento sirvió como un duro recordatorio de que la fama, el poder o los títulos que alguna vez tuvieron estas almas no significaban nada en este reino del ajuste de cuentas. La reina Isabel, atada a su trono, Michael Jackson, envuelto en llamas, Kobe Bryant, atrapado en recuerdos congelados, Nixon y Bush, cayendo sin fin, todas estas escenas eran símbolos crudos del sufrimiento que iluminaban la verdad. Todo lo que tenían en la vida se volvió insignificante aquí, obligándolos a enfrentar la verdad desnuda de sus almas. El infierno no era solo un lugar de castigo, también era un reino de purificación, un espacio para la confrontación y un ajuste de cuentas inevitable. Cada alma se vio obligada a enfrentar todo el peso de sus acciones, despojada de pretensiones y obligada a enfrentar las consecuencias de su pasado. La realidad se apoderó de mí como un pesado sudario. En ese lugar no había distracciones ni delirios, solo la cruda y sin adornos verdad de la existencia, expuesta a la vista de todos. Después de 30 largos años, me encontré sola en el rincón más profundo y oscuro del infierno, un lugar desolado donde la esperanza se había desvanecido en el olvido desde hacía mucho tiempo. Las torturas que había presenciado, los gritos incesantes que resonaban en mis oídos y el dolor que había destrozado mi alma me dejaron completamente destrozada. El tiempo había perdido todo significado, cada segundo se arrastraba como una eternidad, dando vueltas sin fin en un ciclo de desesperación de pesadilla. Justo cuando pensaba que toda esperanza se había extinguido dentro de mí, un brillo inesperado rompió la oscuridad opresiva, una luz blanca pura irradió a través del abismo, iluminando la esencia misma del infierno. Era tan cegadora que apenas podía mantener los ojos abiertos. Mientras parpadeaba ante el brillo, una figura comenzó a tomar forma dentro de la luz. El rostro del hombre, vestido con una túnica blanca suelta, brillaba con un resplandor sobrenatural. Su expresión era de profunda misericordia entrelazada con profunda tristeza, una emoción que resonó en mi propio espíritu quebrantado. A pesar de la intensidad ardiente de la luz, me sentí atraída hacia él y, cuando surgió la claridad, lo reconocí, Jesús. Su voz atravesó la cacofonía de angustia, silenciando los gritos interminables que me habían perseguido durante años. Fue como si todo lo demás en ese momento se detuviera cuando pronunció mi nombre. John, dijo con dulzura, has estado sufriendo aquí durante mucho tiempo. Mi voz tembló cuando respondí, la incredulidad me invadió. Jesús, ¿eres realmente tú? ¿Qué estás haciendo aquí? El miedo se mezcló con la confusión en mi corazón, creando un tumulto de emociones que me dejaron con una sensación de esperanza y culpabilidad en su presencia. Jesús inclinó la cabeza ligeramente, su mirada se suavizó mientras señalaba las cadenas que me ataban. Estás aquí porque estás pagando por tus pecados, explicó, su tono calmado pero firme. Pero eso no significa que tengas que quedarte aquí para siempre. Cada persona tiene sus defectos, pero la puerta al arrepentimiento y al perdón siempre está abierta.
Las lágrimas brotaron de mis ojos y sentí un nudo en la garganta mientras luchaba por expresar el peso de mis cargas. Pero he arruinado tantas vidas, logré decir, con la voz quebrada por la tensión del remordimiento. Las decisiones que tomé en la guerra, el dolor que causé, no hay forma de deshacerlo. 30 años aquí abajo no serán suficientes para pagar por lo que hice. Mientras hablaba, la realidad de mis acciones se estrelló contra mí como una ola implacable. Cada vida que había tocado y cada decisión que había tomado se cernían sobre mi mente, un pesado recordatorio del sufrimiento que había causado. ¿Cómo podría encontrar alguna vez la redención? ¿Cómo podría alguna vez tener la esperanza de ser perdonado por el dolor irreversible que había infligido a otros? En ese momento, sentí el inmenso peso de mis pecados presionándome, amenazando con sofocar cualquier atisbo de esperanza que pudiera haber aferrado. En el rostro de Jesús se dibujaba una profunda compasión, un reflejo de la misericordia que parecía trascender incluso las profundidades del infierno. ¿De verdad lo sientes, John?, preguntó con voz suave pero penetrante a través de mi desesperación. ¿Reconoces tus pecados y estás listo para pedir perdón con todo tu corazón? El propósito de tu castigo aquí no es destruirte, sino purificarte y guiar tu alma hacia la luz verdadera. En ese momento, una calidez comenzó a agitarse dentro de mí, un sentimiento que no había experimentado en lo que parecía una eternidad. Las lágrimas corrían por mis mejillas, lavando parte del dolor acumulado. Sí, dije, con la voz temblorosa de emoción. Lamento lo que he hecho. El peso de mis pecados se ha vuelto más pesado con cada momento que he pasado aquí. Si pudiera volver atrás, tomaría decisiones diferentes, pero aquí abajo, perdido en este tormento, siento que nadie podría perdonarme jamás. Jesús se acercó, y el suave toque de su mano sobre mi hombro irradiaba una energía tranquilizadora que parecía sacar todo el dolor, el arrepentimiento y la impotencia que se habían acumulado en mi interior. El perdón no es simplemente algo que los demás te extienden, explicó, con su mirada firme. Empieza por aprender a perdonarte a ti mismo. Tu arrepentimiento y tu arrepentimiento son más que suficientes para abrir las puertas de la misericordia de Dios. Cree en esta verdad, vuelve genuinamente tu corazón hacia ella, y te llevará a la salvación. Cuando sus palabras se asimilaron, sentí las pesadas cadenas que me ataban al suelo con un estruendo resonante, un sonido que resonó como una declaración triunfal. La oscuridad opresiva del infierno comenzó a retroceder, retirándose como si no pudiera soportar el brillo de su presencia. El suelo frío y duro bajo mis pies se transformó, volviéndose cálido y acogedor, mientras que las llamas que me habían rodeado gradualmente parpadearon y se apagaron. El infierno ya no era el lugar sombrío y sofocante que había sido momentos antes. Con una mano extendida, Jesús me hizo una señal para que fuera hacia su luz, una invitación radiante que brillaba con esperanza y promesas. Era como si se hubiera abierto un camino ante mí, que me alejaba de los horrores de mi pasado y me llevaba hacia la posibilidad de redención. En ese momento, sentí una necesidad abrumadora de dar ese paso adelante, de abrazar la luz que ofrecía consuelo y la oportunidad de comenzar de nuevo. Esta es tu segunda oportunidad, dijo Jesús, con su voz imbuida de esperanza y claridad. Usa el resto de tu vida para ayudar a los demás y esfuérzate por ser una mejor persona. Cuando tomé su mano, una profunda transformación me invadió. En un instante, toda la oscuridad que había nublado mi alma se desvaneció, reemplazada por una luz envolvente que parecía estar nutriéndome para devolverme a la vida. Era una sensación de renacimiento, como si me estuvieran limpiando de mi pasado y me estuvieran concediendo un nuevo comienzo. Pero justo antes de que pudiera abrazar por completo esta nueva realidad, Jesús se volvió hacia mí una última vez, con su mirada firme y sincera. Recuerda, John, me dijo, y sus palabras resonaron profundamente en mi interior, la salvación no es simplemente un regalo. Aceptarla y vivir a la altura de ella es enteramente tu responsabilidad. Se te ha dado una segunda oportunidad, ahora elige. Elige cómo la usarás. En un abrir y cerrar de ojos, la luz etérea se desvaneció y me encontré nuevamente en el mundo tangible, acostada en una cama de hospital.
El aroma estéril del antiséptico llenó el aire y a mi alrededor zumbaron los sonidos de los médicos y enfermeras que me atendían. Mi familia estaba allí, sus rostros eran una mezcla de alivio y preocupación. Mi hijo, Jack, me sostenía las manos con fuerza, su agarre temblaba de emoción, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, un testimonio del milagro del aliento y la vida que casi había perdido. Mientras miraba a mi alrededor, las palabras de Jesús resonaron en mi mente como un mantra guía, llenándome de determinación. A partir de ese momento, me prometí reestructurar mi vida, ser un faro de luz en lugar de un presagio de oscuridad. Esta vez, lucharía con todas mis fuerzas para evitar que mi alma volviera a caer en las sombras que una vez me consumieron. Honraría la segunda oportunidad que me habían concedido viviendo una vida de propósito, con pasión e integridad inquebrantable.